como algo fuerte, ¿no?, que los nuevos valores de la investigación ufológica, ya veteranos, esbocen sus teorías. Bueno, pues yo creo que llega el momento en que incluso uno, siendo periodista, en base a la enorme cantidad de documentación que puede llegar a amasar, hay un momento en nuestra vida en la que empezamos a juntar ese puzzle que está formado por piezas aparentemente inconexas para llegar a conclusiones. No sé si son acertadas o no, pero es lo que voy a intentar hoy. Que no se líen demasiado. Ya les digo que voy a estar mucho tiempo hablando y ustedes van a estar mucho tiempo viendo documentación, porque me he traído mucha documentación. De hecho, es probable que a partir de las 9 de la tarde, yo voy avisando, alguien empiece nervioso a abrir y a cerrar esa puerta para echarnos. Pero yo voy a intentar que nos resistamos. Y hasta que no termine, que no salga nadie, por favor, poned la cadena. Nada, vamos a esperar unos 5 minutillos más y empezamos enseguida. Voy a intentar hablarles de extraterrestre o intraterrestre. Esa es la cuestión. Estés aquí, sé que es un esfuerzo, darte las gracias, gracias a ese hombre que hay ahí, que como tú ya lo sabes, te lo puedo decir, el soplo que a mí me dio, dije, bueno, sí hay profeta en su tierra, porque que no se diga que aquí en Jaén no hay nadie más especial que tú para dar una conferencia y bueno, que acogerte, por supuesto, con los brazos abiertos, darte las gracias, y yo no puedo decir más nada porque eres magnífico, así que te presento a Antonio oficialmente, que pues, por su momento, y nada, ya es lo mismo he dicho. Muchísimas gracias. Bueno, Raquel, por favor, saca el móvil, porque yo es que no voy a presentar a nadie. ¿Quién no lo conoce? Así que yo estoy aquí para mi momento de gloria, compartiendo esto con Lorenzo, y yo me voy ya, y aquí tenéis a Lorenzo. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias tanto a Mar como a Antonio, a la Asociación Cultural Tempus Fugit, la oportunidad que me dan de volver al ruedo. Yo hace ya muchos años decidí que no volvía a dar ningún tipo de conferencia ni de charla, más allá de lo que era salir con el programa, con el Colegio Invisible, las salidas que podíamos hacer o que seguiremos haciendo, pues para convocar a aquel y aquella que quiera venir a vernos. Pero las conferencias decidí que no seguía haciéndolas. Y fue culpa de ese señor que hay ahí. Me estás grabando, ¿no? Con la cámara. Fue tu culpa, Tomás. El que hace ahora unos 6 meses más o menos, coincidimos en Los Villares durante el rodaje. Precisamente fue el primer capítulo que rodábamos de la segunda temporada de la serie Extraterrestre. Ellos están entre nosotros, que se empieza a emitir, por cierto, ya lo digo, se empieza a emitir este próximo jueves 28 de abril. Empezamos ya con la segunda temporada. Y nada, pues hablando, ¿y por qué no vienes a Jaén y no sé cuánto y tal? Y a mí se me ocurrió decir eso. Bueno, es que ya sabes, esa frase tan manida, tan estúpida, tan soberbia por parte del que la profesa, que dice, nadie es profeta en su tierra. Porque yo soy de Jaén, o como diría Rajoy, yo soy de Jaén, mucho de Jaén, muy de Jaén. Me siento muy jienense, me siento muy de mi pueblo, soy de Villanueva del Arzobispo, que es un pueblo precioso, que está al lado de la sierra más maravillosa que hay en España. Allí tengo mi familia, parte importante de mi familia, de allí vengo ayer mismo, y cada vez que voy me doy cuenta de que quiero volver y volver y volver cada vez más. Siempre he dicho que hay que darle el patrimonio de la humanidad inmaterial al olivar de Jaén. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a defender allá donde esté, porque creo que es una obra de arte natural como no hay otra en ninguna otra parte del mundo. Y con esa defensa que hago, a pesar de que me fui con 11 años de mi pueblo, intento mantener mi acento. En mi casa, de hecho, somos 4 hermanos, 3 hermanas y yo. Por eso me fui con 15 años de mi casa. Esto era una broma, pero como soy andaluz sin gracia, entiendo que no haya... No, pero es verdad, me fui con 15 años porque no aguantaba no poder meterme en un cuarto de baño, no había forma. Bueno, el caso es que es curioso porque cuando decidí que quería hacer periodismo, que quería estudiar periodismo, porque me gustaban mucho las temáticas de las que los compañeros han estado hablando estos 2 días. Yo lo que quise fue buscar una carrera en la que pudiera ejercer eso que me contaba un señor que aparecía en el UHF por aquel entonces, en el blanco y negro, creo que era los lunes por la noche,
que arqueaba la ceja como nadie, que tenía la voz muy profunda y que hablaba de misterio. Se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Y yo cuando vi a aquel hombre, con apenas 11 o 12 años, decidí que quería dedicarme a algo que pudiera ejercer hablando de lo que hablaba ese hombre. Evidentemente con las distancias siderales que hay, ¿no? Y ahora mismo no sé si tengo más vocación por el misterio o por el periodismo. Me imagino que lo tengo más o menos ahí al mismo nivel. Pero mi padre, con 16 años, cuando se enteró de que quería hacer periodismo, intentó en muchísimas ocasiones y durante muchos años convencerme de que hiciera derecho. Pero bueno, y al final la cabra tira al monte y acabé haciendo periodismo. Y él siempre me decía: hijo, fuera de Andalucía nadie va a entender que hables con tu acento. Y es verdad, yo con los años me lo acabé quitando. Y os puedo asegurar que ahora mismo, cuando cojo un micrófono, normalmente yo no tengo acento andaluz, no tengo acento de Jaén. Cuando estoy hablando con mis amigos, estoy hablando con mi familia, yo hablo como estoy hablando ahora. Poco acento, pero algo guardo, ¿no? Y entonces, ya que estoy aquí y vuelvo a saltar al ruedo de las conferencias, cosas por las que os doy gracias por haberme invitado, por poder hacerlo aquí en mi tierra, que es la que llevo en el corazón desde hace ya muchos años, pues voy a intentar hacer el esfuerzo para que mi acento sea el que corresponde, que es el de aquí de Jaén. Dicho lo cual, os diré que os vengo a hablar de un fenómeno que a mí nunca me ha interesado. Nunca. O poco, vamos a decirlo así. Es un fenómeno ovni / extraterrestre, que es un salto muy importante. Es un fenómeno que a mí, a lo largo de mi trayectoria profesional, en la investigación más o menos acertada de estos temas, no me ha supuesto mucha curiosidad. Pero es curioso que el propio fenómeno, de una forma u otra, siempre me ha ido agarrando como con una especie de tenaza y me ha ido acercando a él, ¿no? Yo, sin quererlo, en el año 96 me vi metido en plena vorágine del caso que comentaba antes Pablo, ¿no? El caso Villares, que conocéis todos sobradamente. Desde el principio, ¿no? Prácticamente desde el momento en el que un señor muy asustado asegura que ha visto un contenedor de Icona con un símbolo palo, cero palo, 3 señores que se han asomado en la era de su pueblo, en los Villares, que le han arrojado una piedra, que estaba llena de escritura. Lo que ocurrió después con Juan José Benítez, en fin, es una historia que todos conocen, que sería un poquitín larga de desarrollar, aunque lo voy a intentar al final, aunque solo sea un poquitín. Porque, como les digo, es que siempre me ha buscado el fenómeno más que yo a él. Y claro, el aldabonazo final llega hace 2 años y llega precisamente a raíz de esto. En el año 2020, prácticamente cuando la pandemia empezaba a decirnos que somos un junquito, que con un poco de viento podemos salir volando y pasarlo muy mal, a mí me llamaron los productores ejecutivos de Discovery Max, de D-Max. Hasta ese momento lo que habíamos hecho desde el año 2016 eran series que estaban más vinculadas a la historia, a los viajes, a la exploración. Intentábamos siempre buscar esa parte de preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Y que al fin y al cabo es lo que es el misterio, la curiosidad por todo aquello que aparentemente, de momento, permanece inexplicado, lo que no quiere decir que sea inexplicable. Y cuando me llaman y me dicen: queremos que presenten la serie de extraterrestres que estamos pensando en empezar a emitir a partir del año siguiente, claro, yo me quedé pensando, digo, vamos a ver, o sea, vosotros sabéis perfectamente qué tipo de contenido es el que yo trabajo, sabéis perfectamente que soy muy escéptico, sabéis perfectamente que no creo que ni un solo ser extraterrestre nos haya visitado jamás. ¿Por qué pensáis en mí para presentar una serie que se va a titular Extraterrestre? Ellos están entre nosotros. Y la respuesta fue tan contundente que no tuve más remedio que decir: pues venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza. Porque lo que me dijeron fue lo siguiente: mira, sabemos perfectamente que eres escéptico, sabemos perfectamente que te planteas muchas dudas con respecto a este asunto, y sabemos que quien te va a estar viendo al otro lado de la pantalla seguramente se va a identificar contigo, se va a hacer tus mismas preguntas y va a tener tus mismas dudas.
Con lo cual, si en un momento determinado tú llegas a la conclusión de que alguno de los casos que vas a mostrar, algunas de las investigaciones que vas a realizar, puede tener, aunque solo sea un 0,1% de extrañeza, es decir, de realidad, te van a creer. Y dije, bueno, pues tiraremos con ello para adelante, ¿no? Y de esta forma es como me meto en esta aventura que me lleva ya los 2 últimos años. Para que os hagáis una idea, cada serie está formada por 8 capítulos. Cada capítulo se tarda en rodar y en montar aproximadamente entre mes y medio, 2 meses. Por lo tanto, estamos hablando de mucho tiempo, porque hay mucho kilómetro, mucho recorrido. Es muy difícil conseguir que los testigos hablen. Pero os puedo decir que después de esto he sacado varias conclusiones. La primera y fundamental, que soy un idiota, que soy un soberbio. Así de claro lo digo, ¿no? Porque he descubierto de nuevo, o he redescubierto, un fenómeno que me fascina, pero no porque sea extraterrestre o porque sea intraterrestre, eso me da igual, sino porque detrás del fenómeno hay una cosa que se llama testigo. Y el testigo no es el testigo que te está llamando a prácticamente cada minuto para decirte quiero salir en la tele, quiero salir en la tele. No, no, ese testigo no vale. El testigo que realmente te cuesta que hable. Ese testigo se agarra a ti como si fuera el último clavo al que aferrarse, buscando respuestas, porque es consciente además de que en su entorno en el que él vive día a día no puede contar ciertas cosas, porque la gente se ríe de él o de ella. Y lo que he descubierto es que en el 99,9 de los casos, los testigos siempre dicen la verdad. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es qué demonios hay detrás de esa verdad. Porque sé que no son seres extraterrestres, sé que no son seres venidos de otros planetas, es otra cosa, y ahí va la segunda conclusión, que no es actual, que no nos remonta al año 1947 cuando Kenneth Arnold ve esas extrañas alas volantes sobrevolando el monte Rainier. No, es algo que habita con el ser humano. Vamos a utilizar esta frase, en fin, como dicen los horteras, ¿no? Desde la noche de los tiempos. Y además es un fenómeno que se camufla generalmente entre nuestras creencias. Es un fenómeno manipulador, con perdón, es un fenómeno cabrón, es un fenómeno que generalmente cambia la vida de la persona que lo vive, y pocas veces lo hace para bien, muy poquitas veces lo hace para bien. Estas son las conclusiones a las que he llegado, y ahora lo que me gustaría saber es qué demonios hay detrás de ese fenómeno. Bueno, yo lo que os voy a intentar a lo largo de esta próxima hora larga es mostraros parte de la documentación que hemos conseguido en los últimos años, de los testimonios, de lo que yo creo que puede haber detrás de esto. Vuelvo a repetir, vamos a hacer un recorrido. Si os parece, vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo. Vamos a viajar a un pasado muy remoto, precisamente cuando yo, y me voy a permitir que, aunque sea no me gusta hacerlo, pero voy a personalizar un poquitín, por lo menos al principio, ¿no? Cuando yo, sin ser consciente de ello, me empiezo a interesar por este fenómeno tremendamente antiguo. Y eso ocurre a raíz de este libro que tenéis en imagen. Este libro está escrito por este señor, Henri Lot. Durante mucho tiempo el director del Museo del Hombre de París. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de, seguramente en los años 50, 60, incluso todavía hoy, estaríamos hablando de una de las instituciones científicas museísticas más importantes de Francia y, por consiguiente, de Europa. Bueno, este señor, en los años 50, bueno, esto ahora os explico un poco, en los años 50 decide seguir lo que le ha comentado su amigo Charles Brennan. Charles Brennan era capitán de la Legión extranjera francesa. En los años 20-30 del siglo pasado decide recorrer una gran parte del sur de Argelia. Era un territorio totalmente deshabitado. De hecho, ahí se decía que no había grandes poblaciones, ni tampoco pequeñas. No había poblaciones estructuradas más allá de los hombres del desierto que no sabían de fronteras y que iban de un lugar para otro. Eso sí, lo que le dice Charles Brennan a este señor, Henri Lot, es que hay una zona muy determinada, muy cerca de Janet, concretamente en lo que es la región denominada Jabarén, que traducido significa los gigantes. Dice que en los abrigos de montaña hay unas pinturas muy extrañas, realmente extrañas. Teóricamente son unas pinturas
Aproximadamente la datación nos lleva al 7000 a.C., hay incluso algunas más antiguas, del 10.000 a.C., y lo que están representando es escenas habituales de caza propias de cuando esta parte del planeta no era un desierto, sino que era pues un auténtico vergel, ¿no? Pero hay otras cosas que está representando que son bastante particulares. He pegado un pequeño frenazo antes de continuar, porque lo que sí también me gustaría a lo largo de estos minutos es que sepáis que cuando uno ve, seáis vosotros o sea quien sea, cuando alguien ve en televisión, oye en la radio o ve en una revista un reportaje de investigación de estas temáticas, detrás de ese reportaje, digamos que hay circunstancias bastante complicadas. Cuando digo complicada es que escribir un reportaje, por lo menos yo no lo concibo así. Es verdad que tengo el bendito privilegio de poder realizar mi trabajo de otra forma. Pero escribir un reportaje no es solo viajar a través del ciberespacio. Es ir a los lugares. Esto que os estoy mostrando ahora mismo está en el sur de Argelia. Y cuando vas a los lugares para encontrarte cara a cara con ese misterio, si es que realmente lo es, y es como yo concibo que hay que hacerlo, normalmente te suelen pasar cosas buenas, cosas menos buenas, cosas malas y cosas muy malas, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se refleja en los trabajos que hacemos. Si yo tengo un documental de 44 minutos en D-Max, lo que no se va a ver nunca es que de repente en mitad del desierto te quedas atacado con el coche y a ver quién te saca, por ejemplo, ¿no? O que se te puede estropear. Allí no hay talleres, menos mal que Leonú, mi gran amigo salmantino, aparte de médico, es mecánico. Y eso es lo mejor que puedes tener en una expedición, porque te arregla todos los motores posibles, ¿no? Entonces, con esto lo que sí quiero que veáis en los próximos minutos es que a veces detrás de una información, detrás de un documento, detrás de lo que hay quien dice, es que fíjate que vende humo. No, pero es que el vende humo se ha ido a tomar por saco, muy lejos, a veces incluso jugándose la vida para intentar conseguir ese documento. Y luego para que cada uno piense lo que quiera. Yo ahí no voy a pontificar jamás lo que tiene que pensar alguien con respecto al trabajo que hago o que hacemos los compañeros, ¿no? Pero sí pido siempre ese pequeño respeto porque detrás hay un trabajo bastante duro, ¿no? Bueno, en fin, estábamos en este lugar, una meseta de altura, Tassili. La meseta de Tassili es una cacofonía, porque Tassili significa meseta. Por lo tanto, cuando uno dice la meseta de Tassili, está diciendo la meseta de la meseta. Bueno, pues Tassili al-Naher. Esto está muy cerca de Janet, sur de Argelia. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir nos dimos cuenta de la dureza que tiene un desierto que no es de arena, sino que es de piedra. Tienes que subir prácticamente unos 500 metros de desnivel y ahí empiezas a ver los primeros abrigos de montaña, donde hay representados seres de aquel tiempo que dentro de la mitología y las creencias de aquellos personajes, de los habitantes de este lugar, una vez que tenían la panza llena, porque ya habían comido, se podían permitir el lujo de trascender, de empezar a creer en los dioses, en esos dioses que generalmente y en un pasado muy remoto parece que venían de las estrellas, ¿no? Llegado a este punto, vuelvo a repetir, yo no voy a defender jamás que lo que aquí está representado sea un extraterrestre, porque no creo en ello, pero sí veo patrones comunes con testimonio en piedra, en arte rupestre, como es el caso, y también en testimonios actuales. Sea lo que sea, hay gente que cuenta en arte rupestre o a testimonio vivo estar viendo lo mismo. Bueno, Tassili, los cabezas redondas, ¿no? Además en una posición como si fueran orantes. Para que veáis, aquí podemos encontrar, el gran dios Sefar, que es un personaje bastante extraño, pero como podéis ver, el hombre de poder, el artista que pinta esto en el arte rupestre del pasado, hace 7.000 o 8.000 años, está pintando lo que ve. Por eso pinta ese animalito para intentar crear una magia simpática y que al día siguiente la caza le vaya bien. Pero lo que hay al lado, si es lo que está viendo, a mí me gustaría saber qué era. Yo soy consciente de que en el pasado se utilizaban las plantas de poder, con lo cual se generaba un estado alterado de conciencia. Pero detrás de ese estado alterado de conciencia tenía que haber algo, por mucho que se decorara. Aquí vemos lo que parece un muflón, y al lado, pues una especie de medusa voladora. Bueno, aquí vemos a estos personajes que parecen estar haciendo el trenecito. Los cabezas redondas generalmente son, digo cabezas redondas porque son conocidos así, ¿no? Los cabezas redondas generalmente además suelen tener una estatura un poquito más elevada, ¿no?, que lo que son las poblaciones que habitaban en este lugar. Y a mí este tema me llamó poderosamente la atención y os voy a decir por qué. ¿Os acordáis del libro que os hablaba al principio? Bueno, el libro de Henry Lott, este libro.
Fijaos cómo definía un hombre de ciencia lo que estaba viendo en esta zona, si es que soy capaz de verlo. Decía, a ver si aquí mejor. Dice, en el idioma tuareg, Yabarén significa los gigantes, y el apelativo responde muy sencillamente a la presencia de pinturas prehistóricas, en algunas de las cuales las representaciones humanas son efectivamente gigantescas. En un abrigo profundo, de techo combado, una de estas mide unos 6 metros de estatura. A no dudarlo, cuenta entre las mayores pinturas prehistóricas conocidas hasta hoy. Esto lo está escribiendo Henry Lott y dice: hay que retroceder tanto para verla en conjunto que solo después de haber pasado muchas veces frente a ella nos enteramos de qué se trata. El perfil es simple, sin arte, y la cabeza redonda y sin más detalle que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de los marcianos. Los marcianos. ¿Qué título para un reportaje sensacionalista y qué anticipación? Es decir, el propio Henry Lott, hombre de ciencia que era, ya interpretaba que aquello que había allí representado era lo suficientemente extraño como para que recordase a la imagen que en los años 50 tenían de los marcianos. Bueno, vamos a continuar. Claro, esta búsqueda de similitudes en ese pasado, que muchas veces no ha coincidido ni cronológicamente ni por supuesto espacialmente, te sorprende, porque te encuentras, vuelvo a repetir, representaciones en este viaje en el tiempo que estamos realizando en diferentes partes del planeta, que más o menos, con diferentes trazos, pero vienen a representar cosas muy parecidas. Mirad, este es el desierto de Toro Muerto. Esto es, para que os hagáis una idea, Perú casi ya frontera con Chile. Bueno, aquí tenemos más de 5.000 piedras, como esta que estáis viendo aquí. La datación, más o menos que le dan, viene a estar entre el 2000 y 2500 antes de Cristo. Tenemos representaciones estelares principalmente, pero hay otras que son un poquitín extrañas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, no sé si la veis, la de arriba, nosotros le llamamos cariñosamente el señor Bombilla. Tenemos abajo uno de los danzantes también con un aspecto bastante extraño. Arriba las serpientes, siempre dicen, sobre todo en América, que cuando uno ve representaciones de serpientes significa energía. Son lugares de energía, lugares de poder, lugares donde el chamán desarrollaba su rito. ¿Qué hablar de esto? Líneas y geoglifos de Nazca. Tenemos representaciones de animales, como por ejemplo esta que tenéis en imagen, la araña, el mono, el colibrí. Si vais a Perú y sobrevoláis Nazca, no lo hagáis pasadas las 2 de la tarde, porque suben las térmicas y aquello se convierte en una centrifugadora y las avionetas, aunque no salgan los periódicos, se suelen estrellar. Siempre hay que volar por la mañana, si uno no quiere ver más cerca de lo que es ahora mismo esta imagen, el colibrí, por ejemplo, ¿no? Pero vemos representaciones en la pampa de San José de Socós que nos muestran lo que por aquel entonces veía el hombre del pasado. Un mono, una araña, un colibrí. Pero sin embargo empezamos a encontrar otras cosas un poco más extrañas, ¿no? Aquí seguramente el chamán se puso tibio de San Pedro, se metió ahí bien la planta del poder, o quién sabe si la ayahuasca, aunque esto no es zona de selva, y empezó a flipar, y empezó a recrear sobre lo que veía. Pero claro, de repente te encuentras con esto. Un personaje que te está saludando desde la loma, una loma, aproximadamente mide 300 metros, de pies a cabeza. Evidentemente esto no es un aeropuerto para naves extraterrestres, aunque sí está hecho para ser visto desde arriba. Däniken defendía, Erich von Däniken, el suizo, defendía que esto era una especie de aeropuerto y estas señales estaban hechas como balizas, ¿no?, para señalizar dónde tenían que aterrizar, pero evidentemente lo que no dijo Däniken es que la pampa de San José de Socós no es plana, es así. Por lo tanto, si aterrizas te vas a pegar un leñazo por muy nave extraterrestre que sea. Pero estas son las que más me gustan a mí. Mirad, normalmente para poder ver estas imágenes te tienes que meter aproximadamente 1 hora y media en avioneta, desierto adentro. Y tienes que pasar desde la pampa de San José de Socós hasta la pampa de Palpa. Allí encontramos las representaciones más antiguas. Son muy pequeñitas en comparación a lo que habéis visto antes, pero son mucho más extrañas, ¿no? Esta especie de oculados con rayos en la cabeza, con unos brazos larguísimos, esa representación cuadrada que parece tener 2 cabezas.
las manos como garfios. Son representaciones extrañísimas que ha plasmado el hombre del pasado sobre la piedra, aunque las veis más pequeñas, pero evidentemente esto tiene un tamaño considerable, ¿no? Vamos a hacer una comparativa y vamos a uno de los lugares que a mí más me gusta. Seguimos en este recorrido por el tiempo. Ahora estamos aproximadamente entre el siglo XIII y siglo XIV después de Cristo. Esta es la Laguna de los Cóndores. ¿Habéis oído hablar de ella? ¿No? ¿Y si os digo de los chachapollas? Sí. Eso sí, ¿no? Vale. Bueno, pues este es un territorio chachapollas. Chachapollas, en fin, cuando los cronistas iban con los conquistadores, pues lo típico, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? Yucatán, Yucatán, que viene a significar algo así como, ¿qué dice este? Ah, Yucatán, ya está. Bueno, pues Chachapoya es Shach Apuya. Shach Apuya significa hombre o ciudad por encima de la niebla. ¿Por qué? Porque los chachapoyas siempre construían sus ciudades y fortalezas por encima de los 3.000 metros. Generalmente no solían bajar por miedo a que si traspasaban el velo de la nube se metían en el inframundo. ¿Donde habitaban quién? Pues los diablos de Tecetrina. ¿Quién habitaba justo por debajo de los 3.000 metros? El Inca, el que le acaba sometiendo. Bueno, pues en esta zona, en la Laguna de los Cóndores, para que os hagáis una idea, el tipo de rito mortuorio que se sigue es colocar los restos óseos del difunto en el interior de lo que serían una especie de tótems, ¿no? Pues eso, ¿no? Una representación totémica hueca en cuyo interior se meten cuerpos como este que tenemos aquí. Claro. Mirad. Para hacer esto, se descolgaban por cuerdas de esta barranquera. ¿Veis dónde están esos fardos, esos tótems? Voy a ver si puedo señalarlo con la flecha, si es que sale, y si no, pues voy para allá. Con permiso. Ahí. Bien. Seguro que este señor tiene 500 años de historia. Bueno. Pues para que os hagáis una idea de los chachapoyas, decía Inca Garcilaso que tenían la piel, la tez tan pálida, los ojos tan azules o verdes y el cabello tan rubio pelirrojo que era digno de sus soberanos. Es decir, ¿qué hacía esa gente ahí? ¿Y a qué tipo de deidades veneraban? Bueno, pues entre otras muchas deidades a las que veneraban estaban esos tótems en los que metían los cuerpos. ¿A qué se parecen? A los Moai de Isla de Pascua. ¿A que sí? Los Moai de Isla de Pascua, que, bueno, ahora voy a esto, que como sabéis, solo hay 6 que están mirando hacia el exterior de la isla, el resto están todos mirando hacia el interior, ¿no? Los Moai, que cuenta la tradición, que en la noche de los tiempos, cuando se hunde un continente, esto cuenta la mitología, cuando se hunde un continente que se encuentra en el Pacífico, solo se salvan de ese hundimiento 200 nativos que van al mando de Hotumatua, que es su rey. Bueno, pues durante la travesía buscando un lugar en el que asentar sus posaderas, ¿no? Porque realmente todo se había hundido. De repente, uno de los que va con él en la barcaza empieza a decir que está viendo el fantasma de su padre que ha fallecido, ¿no? Entonces le dice Hotumatua que hable con Jaumaca, que es el artesano y además es el hechicero. Habla con él y que te diga, le dice, bueno, lo que tienes que hacer es una talla a imagen y semejanza de aquello de lo que te quieres proteger, nada más llegar a tierra. Y cuando por fin desembarcan en Anaquena, que supuestamente la isla de Pascua sería una de las cumbres de ese continente hundido, vuelvo a repetir que estamos siempre dentro del marco del mito, ¿no? De la leyenda. Bueno, pues lo que cuentan es que este hombre coge, hace una pequeña talla, los Rapa Nui son muy supersticiosos y deciden también, bueno, pues vamos a construir algo parecido. Y así es como dicen que surge el primer Moai. Claro, yo siempre me he preguntado, si tú construyes un primer Moai de ese tamaño para defenderte de una persona que ha fallecido, si seguimos esa tesis, cuando tú ves Moai que miden aproximadamente 15, 16, 20 metros, porque algunos están muy enterrados, ¿de quién demonios se quería defender esa gente? Bueno, son preguntas que me hago y sobre todo lo que me pregunto es cómo es posible que haya tanta similitud, ¿no?, entre lo que es Isla de Pascua y esta zona que pertenecía, por cierto, al Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, la capital era el Cuzco, el ombligo del mundo. Curiosamente, uno de los nombres de Pascua es Tepito Jotehenua,
que significa el ombligo del mundo. Bueno, son coincidencias. Seguimos con la dureza de lo que supone un viaje de estas características, pues intentando buscar pruebas para establecer esas comparaciones entre diferentes partes del planeta. Aquí estamos en la zona nororiental del Perú, casi en frontera con Ecuador, una zona de selva de montaña muy complicada, donde tuvimos la posibilidad de hacer, bueno, pues muchas cosas. Íbamos buscando algo y de repente nos encontramos otra cosa completamente diferente que ahora vais a ver. Campamento montado, vamos a encender el fuego y a pasar a nuestra aquí. Un poquito más tarde haremos un pago a la Pachamama, un ritual, porque estamos en zona sagrada, con la intención de entrar con la... Bueno, lo que estaba diciendo que no se entendía muy bien es que estábamos en zona sagrada, íbamos a hacer un pago a la Pachamama con el señor chamán que nos acompañaba para poder acceder a un lugar en el que solo accedían los chamanes desde hacía cientos de años para llevar a cabo sus ritos y sobre todo para iniciarse. Acampamos sobre un cementerio nativo. Encima de nosotros lo que había eran abrigos de montaña llenísimos de arte rupestre. Iniciamos la ascensión buscando algo y, como os digo, nos encontramos con otra cosa. Como esto de ver la subida no es fácil, es complicada porque hay que atravesar toda la ceja de selva desde el pueblo de Llamón, en la provincia de Cajamarca, y bueno, pues esto es difícil porque es una zona muy escarpada con muchísima vegetación, pero merece la pena porque da la sensación de que lo que encontramos es mucho más auténtico. De hecho, vamos a avanzar un poquitín por aquí. Ahí tenéis el río Marañón, se une un poquito más abajo con el Ucayali y a partir de ahí nacen Amazonas. Y seguimos la subida. Y ahora sí os quiero decir que esta es la segunda vez que iba a este lugar. Para mí las dos veces han sido las jornadas físicas más duras de mi vida y quería compartir con vosotros cómo regresé de ese lugar que es que no podía ni articular palabra. Sin palabras. Sin nada de subir y bajar. A la cintura del sur. No puede llevar. Sí, no se me entiende nada porque no soy capaz. Me llamo. No pasa nada, no pasa nada. Una pasada porque conseguimos unos documentos que ni nosotros imaginábamos, ¿no? Nosotros íbamos buscando algo que en el año 2010 recibe como información el explorador Juan José Revenga. Le dicen que en una zona muy determinada del, como os digo, del nororiente del Perú, en la región de Llamón, están apareciendo unas pinturas rupestres que no están catalogadas. Nosotros ese año 2010 vamos con Quirino Olivera, que es uno de los grandes arqueólogos que en Perú, de hecho durante mucho tiempo ha sido el conservador del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo sabéis, el descubrimiento del Señor de Sipán está a la altura del que precisamente este año se conmemora el 100 aniversario, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes por parte de Howard Carter. Bueno, pues con Quirino Olivera, con Ulises Gamonal, otro arqueólogo que además era chamán, y en estas partes de América combinar ambas cosas es muy bueno, sobre todo para acceder a estos sitios, llegó una documentación que hablaba de un arte rupestre imposible. Y yo tengo que reconocer que Juanjo Revenga le echó los testículos de un mastodonte para invertir mucho dinero, porque por muy poco que cuesta una expedición, cuesta mucho dinero, para hacerse 12.000 kilómetros sin saber si aquello que le habían mandado a través de una foto de teléfono bastante borrosa era auténtico o no. Eso es lo que íbamos buscando. Ahora veréis el que es. Pero como podéis comprobar, los abrigos de montaña, al estar protegidos por la vegetación, estaban plagados de escenas del arte rupestre habitual, generalmente escenas de caza. Pero de repente empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? Por ejemplo, este personaje que parece un canguro, ¿verdad? Una cosa rara que se asoma de la grita de la montaña. Este que parece portar una mochila, nosotros cariñosamente le llamábamos Pocholo. De repente esta montaña que se parte en dos, en lo alto hay una especie de sol que refulge. Aquí vemos las comunidades nativas que parecen estar en posición de oración, son los pequeñitos que vemos que están abajo. Empezamos a ver este tipo de seres extraños. Este que parece llevar una especie de escafandra. Este que es más evidente, ¿no? Este, siendo más esquemático, podría recordar lejanamente
a los de Tassili, y nosotros veníamos buscando esto. No sé si lo veis, aparte de las escenas de sexo, que son también muy raras dentro del arte rupestre, nosotros veníamos buscando esa que está ahí en medio, que era un grupo de hombres cazando lo que aparentemente es un dinosaurio. Claro, esto es imposible, porque el hombre, que sepamos, no convive con el dinosaurio. El dinosaurio desaparece en pleno Cenozoico hace aproximadamente 65 millones de años. El ser humano aparece, bueno, pues en esto que es la historia, una especie de ser humano aparece hace 200.000, por lo tanto es imposible. ¿De qué se trata? ¿De una paleofauna que sobrevive en este lugar? Seguramente. Nosotros veníamos buscando esto y nos encontramos esos perfiles de personajes que para mí ya forman parte de una especie de colección privada. Yo cada vez que voy a un sitio de estos, me da igual lo que estemos buscando, intento ver si realmente hay otro tipo de representaciones parecidas a las que he visto en otros lugares y que podrían darnos a entender que el hombre del pasado veneraba a unos dioses muy extraños y como eran muy extraños los representaba de esa forma. Por ejemplo, hay una escena en Tassili que es conocida como la escena del rapto, es la que tenéis a la izquierda. Aparentemente son esos cabezas redondas que están metiendo dentro de una burbuja. Esto es lo que ufológicamente sería pues un rapto de unos señores que meten en una nave y se lo llevan a otro planeta, pero no. Es una escena en la que se ve una especie de burbuja y esos señores están metiendo a mujeres que aparentemente están en estado de gestación dentro de las burbujas. Allí lo que nos encontramos fue estos personajes de un tamaño más alto, otros más pequeños, que parecen estar encerrando a otro todavía más pequeño. De hecho, el arqueólogo Ulises Gamonal nos decía que eran diferentes tipologías de personajes. A estos le llamaban personajes tipo comba. Es decir, son representaciones de algo que se vio en ese pasado y que mostraba la riqueza de, bueno, pues de lo inexplicado. Vuelvo a repetir, no me gusta utilizar la palabra inexplicable porque todo tiene explicación, aunque no la tengamos ahora mismo al alcance. Esto es Baja California. También nos fuimos desde San José de los Cabos hasta Tijuana, 2000 millas, recorriendo este desierto de cactus, donde también hay arte rupestre, donde también hay representaciones de gente con un tamaño bastante elevado. ¿Y todo esto para qué? Para pegar un salto al presente, para ver cómo, sea lo que sea, vuelvo a repetir, es más antiguo de lo que imaginamos. Para que sea lo que sea, vuelvo a repetir, se camufla en nuestro contexto sociocultural y sobre todo religioso. San Sebastián de Garabandal, año 1961, a 4 niñas, Jacinta, Maricruz, Conchita y Mariloli, se les aparece la Virgen del Carmen. Este lugar se acaba convirtiendo en el tercer lugar en importancia mariana del mundo después de Fátima y de Lourdes. Hoy en día el culto es seguido principalmente en Estados Unidos, también en Rusia, en diferentes partes del planeta, y es muy poco conocido en España. Pero cuando uno va a lo que hablan, a lo que dicen esas niñas al principio de lo que ven, no tiene nada que ver con la Virgen. Es como en Fátima. Si uno ve los dibujos que hacen las niñas de lo que han visto, yo siempre lo he dicho, aunque suene un poco irrespetuoso, pero es lo más parecido al hombre de Michelin. Un ser con el cuerpo cuarteado, con una cabeza que parece ser una escafandra, con una luz entre las manos. Aquello no tiene nada que ver con la Virgen, o por lo menos con lo que la iconografía religiosa nos ha transmitido. En el caso de Garabandal pasa exactamente igual. Las niñas no ven ni al Arcángel San Miguel, ni ven a la Virgen, ni puñetas. Las niñas ven una enorme luz que se posa sobre un manzano que pertenece al profesor del pueblo cuando van a robar manzanas. Y de repente oyen un estruendo impresionante y salen huyendo. Eso es lo que ven las niñas, una luz y un estruendo. Llega a manos del párroco don Valentín y a partir de ahí se convierte en lo que todos conocemos, ¿no? Hoy en día, bueno, pues es un lugar muy visitado, como os digo, tiene mucho culto, pero, fijaos, hay una asociación, a ver si es, sí, hay una asociación, hubo una asociación en Cantabria que está formada por grandes amigos, se llamaba Tercera Fase, estaba formada por Fernando Bustamante, Mariano Fernández Urresti, Juan Gómez y José Luis Respuela, que era el más veterano. Ellos pasaron muchas noches en San Sebastián de Garabandal. Ellos no creían en el fenómeno mariano, pero eran conscientes de que aquel lugar era muy especial, que allí ocurría algo. Y ellos vieron muchas cosas, vieron luces, vieron incluso hasta personajes extraños que desaparecían en la montaña, rayos que parecían caer del cielo,
que golpeaban un árbol que había en mitad de la montaña y ese árbol de repente quedaba completamente iluminado. Cosas muy extrañas. Pero José Luis, que es un viejo zorro en ese sentido como periodista, también habló con las niñas videntes. Y fijaos lo que les contó una de ellas. José Luis, estamos hablando de burbujas luminosas que atraviesan los montes, aparición de extraños personajes que parece que levitan. ¿Hay quien ha vinculado lo que aquí ocurre al fenómeno OVNI? Sí, claro. Está todo relacionado. Hay una parte, vamos a decir, religiosa. Hay otra parte paranormal. Hay otra parte relacionada con los ovnis. Pero ¿son tres cosas diferentes o es una sola con tres caras diferentes? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Nadie puede responder a eso. Pero fíjate, si hablamos de religiosidad y hablamos de ovnis, tú hace tiempo entrevistaste a una de las hermanas, bueno, a una de las videntes, a la vidente que falleció. Sí, ¿y qué fue lo que te dijo? Porque el testimonio me parece brutal. Pues es que después de estar contándonos sus vivencias, pero ya cuando habíamos terminado la entrevista, le dijimos, bueno, Loli, ¿y alguna vez viste algo que te llamaste la atención o que te pareciese extraño? Dice, bueno, sí, una vez estaba yo hablando con la madre, con la Virgen. Dice, y no estaba en éxtasis yo, estaba hablando normal con ella. Y dice, yo veía que ahí al lado de ella había una esfera transparente, como una burbuja. Y la pregunté, madre, ¿y eso qué es? Se supone, la Virgen la contestó, eso es en lo que yo vengo. Palabras textuales. Eso es en lo que yo vengo. Simplemente un apunte. Caravaca, que te estás durmiendo, hombre. Y concentrado. Estás concentrado, ¿no? Bueno, menos mal que confianza, que asco da la confianza, ¿verdad? Bueno, un pequeño apunte. En los años 70 hay un grupo de contactados en Perú que van al desierto de Chilca, que fundan un grupo llamado Misión Rama. Este señor que dirigía todo el cotarro era Sisto Paz. Digamos que de una forma u otra cambiaron la vida de un periodista llamado Juan José Benítez, que fue a cubrir este evento donde unos jóvenes universitarios veían ovnis y cosas del estilo, y Juanjo tuvo la oportunidad de ver también algún ovni en este desierto, y digamos que a partir de entonces decidió dejar el periodismo activo y dedicarse a la investigación del fenómeno ovni. Es curioso, ¿no? Porque lo que decía Sisto Paz y su grupo es que para acceder a otros planetas tenían que utilizar una cosa que llamaban sendras, que eran una especie de burbujas, ¿no?, de luz. Me recordó este testimonio, ¿no? El hecho de que la Virgen viajara en esas burbujas me llamó poderosamente la atención. Vamos a ver si consigo. Ahora sí, aquí. Mirad, esto, para que os hagáis una idea, más o menos en la falda de la montaña podéis ver que hay un pueblecito allí. Eso es San Sebastián de Garabandal. Esto es la Peña Sagra. ¿Por qué quiero mostraros esta imagen? Bueno, para volver a asociar lo antiguo con lo moderno, con lo más actual, ¿no? La prehistoria con nuestra historia más actual. Este lugar, la Peña Sagra, era el punto más sagrado hace más de 500, 600, incluso cuando habitaban los solturios hace 1800 años, de todo Cantabria. Aquí iban las 7 tribus que habitaban los 7 valles de Cantabria. ¿Por qué? Porque era su punto más sagrado. De hecho, en la otra vertiente de la montaña tenéis hoy en día una ermita que se llama la Ermita de la Virgen de la Luz. La etimología. Siempre hay que prestar atención a la etimología, porque seguramente detrás de esa Virgen de la Luz es porque alguien en un pasado, vaya usted a saber si muy remoto, observó algo que le llevó a llamarlo así. Bueno, ahí tenemos San Sebastián de Garabandal. ¿Y por qué es importante esto? Porque este lugar es sagrado, como os digo, desde hace miles de años. Nosotros, buscando precisamente en esa otra vertiente, nos encontramos con esto. Un menhir de la época calcolítica. Estamos hablando de aproximadamente entre el 3500 y el 5000 antes de Cristo. Es decir, el chamán, vamos a decirlo así, la niña que ve la Virgen en los años 60 del siglo pasado pudo haber estado viendo lo mismo que el chamán que hace 5 o 6000 años colocó esto en este lugar. Este pedrusco, que es inmenso, está alineado perfectamente con la cumbre de Peña Sagra en momentos muy puntuales del año, coincidiendo con fenómenos generalmente tanto solsticios como equinoccios, ¿no? Por lo tanto, era una forma de sacralizar el lugar. Ya ocurría algo allí. Era el lugar donde ese chamán, ese hombre de poder, pues quién sabe si lograba contactar con sus dioses.
Algo que es tan absurdo como antiguo. Fijaos, en Garabandal en el año 61 ocurre esto, se interpreta como la aparición de la Virgen. Hace 5.000 años el chamán interpreta que son sus dioses y coloca un menhir. Bueno, pues concretamente estamos hablando, para no patinar, porque no me gusta patinar con las fechas, el 1 de diciembre del año 1977, en la localidad cántabra de Puente San Miguel, ocurre algo. Son los hermanos Ruiz Oribe. Este caso, con perdón, es la hostia. Y ahora me pongo fino, me salen las palabrotas, es lo único que me sale fino. Bueno, fijaos, estos dos hermanos todos los días se levantaban al amanecer. Empezaba a salir el sol y ellos se levantaban, se vestían y se iban a la mina cercana de Reocín para todos los días bajar a 700 metros de profundidad. Hasta este 1 de diciembre de 1977, que Emilio es el que no tiene bigote, el que está más en primer plano, de repente ve que empieza a amanecer, los perros empiezan a ladrar y él se levanta como cada día y decide descorrer la cortina y mirar por la ventana. Y se da cuenta de que enfrente en la farmacia, Balbina Pascual, la farmacéutica, también está mirando por la ventana. En mitad de la plaza de Puente San Miguel, de un pueblo de Cantabria, hay una esfera de luz flotando en mitad de la plaza. No ha salido el sol. Es esa luz extraña la que está iluminando. Pero no solo esto. En ese momento, Emilio se retira porque aquello le impacta y se da cuenta, fijaos la altura que hay de suelo a lo que sería la base de su terraza, de su balcón, más de 2 metros. Se da cuenta de que, según define, hay un personaje de 2 metros que está de cuclillas apoyado en la barandilla mirándolo. En ese momento yo recuerdo, yo he entrevistado a Emilio en 3 ocasiones. Siempre se pone a llorar. Siempre dice que no le desea aquello ni al peor de sus enemigos. Y siempre me dice una frase que no se me olvida. Le digo, Emilio, ¿y usted qué pensó en ese momento? Y dice, pues, ¿qué pensé? Emilio, que la cascas. Pero yo creo que más que lo cuente yo, lo suyo es que lo cuente él. Emilio, ¿qué te dice la fecha del 1 de diciembre de 1977? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Me desperté, cogí de los perros, miré para la ventana. Porque tú lo que viste era una luz que venía del exterior. La luz y el tío asomó a la ventana. Y de pronto empieza el tío a levantarse y digo, ¡ay, mi madre! O sea, que había alguien en el exterior que se había acercado a la ventana de tu habitación. La cuestión es que la ventana de tu habitación, ¿a qué altura estaba de la calle? Pues estaría pues casi 2 metros. Con lo cual, quien se estaba asomando medía más de 2 metros. Claro. Y el tío, cuando eso empezó a levantar, arrimó el cuerpo a la ventana y lo echó encima de él. Y aquí para abajo. Me quedé así y me metí debajo de la ventana. No me daba el corazón a... Te provocó mucho miedo. Muchísimo. Este hombre alto se quedó mirando y después, ¿qué hizo? Como yo me metí debajo de la cama, yo no vi más. Y entonces mi hermano salió por la puerta a mirar y le quedó el abrazo. Emilio, tú trabajabas entonces, tenías 28 años, ¿no? Sí. Trabajabas entonces de minero en la mina de Reocín, ¿no? ¿A qué profundidad tenías que bajar cada día? Pues unos 500, 600 metros. 600 metros. ¿Eso no te daba miedo? No. Y sin embargo esto... Esto sí. ¿Y por qué? Porque era algo desconocido para mí. Para quienes están al otro lado de la pantalla, si me permites un instante, les voy a explicar que cuando Emilio está viendo a esta persona que se acerca hasta la ventana de su habitación, que vuelvo a repetir, está a más de 2 metros de altura, justo enfrente vive la farmacéutica Balbina Pascual, y ella no ve a ese ser, pero sí observa una potente luminosidad que está en mitad de la plaza que hay enfrente de la casa de Emilio y enfrente de la farmacia. Por lo tanto, vemos que hay 2 testigos diferentes que además al mismo tiempo se despiertan por esa luz potente pensando que ha amanecido. Emilio, ¿qué crees que fue aquello? No tengo ni idea. No lo sé de dónde han podido venir. Pero no sé. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este hombre miente? Sinceramente, este hombre miente. Es que no gana absolutamente nada. Puente San Miguel es una población de aproximadamente 1.200 habitantes
Emilio desde entonces, que fue lo que le generó una depresión tremenda, fue la amabilidad de muchos de los habitantes de Puente San Miguel, que se empezaron a reír de él, que decían que si era un borracho, que en fin, este tipo de lindezas que se dicen cuando alguien se atreve a contar un suceso de estas características. Seguramente ese ser que él vio, que yo no tengo ninguna duda de que lo vio, pero me gustaría saber qué había detrás de esta verdad que nos está contando, seguramente, pues, en el contexto en el que estamos y de lo que estamos hablando, en otro lugar, dependiendo del entorno sociocultural religioso, se hubiera identificado como el Arcángel San Miguel, pero como lo vio un minero que pasaba por la iglesia siempre de largo, pues claro, el hombre se asustó y dijo, pues esto no es normal, ¿no? Vamos a ver. Fijaos, vamos, porque además esto no distingue de raza, de estamentos sociales, tampoco de rango. Esto se parece normalmente a quien menos esperamos, ¿no? Hay un caso, es el caso del EVA 4 de Rosas en Girona. EVA 4 es Escuadrón de Vigilancia Aéreo de Rosas en Gerona. Ahí hay una serie de militares que en el año 1971, concretamente el 25 de marzo del año 1971, están haciendo una guardia y de repente observan una especie de lenteja, dicen ellos que es como una especie de lenteja luminosa, sobre las antenas de microondas de la base. Lógicamente ellos van a ver qué es aquello, porque dentro de la base militar no puede haber nada. Según se acercan se dan cuenta de que aquella lenteja se va haciendo cada vez más grande y cada vez más luminosa. Y entonces ocurre algo que, por cierto, todavía el mando operativo aéreo, el servicio de inteligencia de nuestro ejército del aire, todavía no ha desclasificado. Sabéis que en el año 92 hubo una desclasificación de informes OVNI, donde se hablaba de, bueno, pues, avistamientos clásicos, otros más desconocidos, que habían tenido incluso miembros de los diferentes ejércitos. Prácticamente a todos se les daba explicación, pero lo que me gustaría, ¿os estoy aburriendo? ¿No? ¿Seguro? Esto es muy fácil, cuando queréis que me calle, yo me callo. ¿Vale? Bueno, pues yo puedo contaros lo que ocurrió, pero siempre digo lo mismo, que sea Jesús Jofre Milà, uno de los militares que estaba aquella noche en la base, que nos cuente lo que ocurrió. Y en ese instante hay algo que nos llama la atención sobre la caseta de microondas, al mismo tiempo que el compañero que estaba en la caseta de guardia nos dice, mirad, mirad aquí. Y vimos un ovni clásico, valga decirlo, con una luz que desprendía todo él, pero que no deslumbraba. Jesús, perdone que le interrumpa, pero esto significa que estaba muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Este ovni estaba, pues, no llegaba a los 800 o 700 metros de altura, según los cálculos que se fue un capitán de radar, que con todos los elementos que le dimos hizo unos cálculos y era muy, muy cercano. Piensa que nosotros, a nuestra vista, tenía un palmo de grande. Y entonces se acercan ustedes a Nosotros nos acercamos a la caseta, el perro para y en esto vimos un ruido como de grandes pasos que venía hacia nosotros. Y por la esquina de la caseta de microondas aparece un individuo, un ser muy alto, al que no pudimos distinguir porque allí ya no había luces, pero que venía caminando hacia nosotros. Yo grité muy alto, ¿quién va? Preceptivo. No se detuvo. Al segundo alto, ¿quién va? Mi compañero dice, no sé por qué, pero empezó a disparar con el CM. Le tiró todo cargador de evasión. Yo contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación, un poco porque estábamos cagados de miedo, perdóname que lo diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, pues hice 3 o 4 disparos. Disculpe, Jesús, es que lo que está contando es tremendo. Es decir, disparan. ¿Tienen ustedes en algún momento noción de que esas balas hagan impacto con ese ser? Pues tenían que haberle dado todas, porque estaba muy cerca
y nosotros éramos buenos tiradores. Entonces nos hemos preguntado muchas veces qué ocurrió. Entonces encontramos al día siguiente los casquillos, pero ningún rastro ni de sangre, ni blanca, ni verde, ni roja, ni de nada. No le hizo efecto ninguno. Parecía que no. Al cabo de un tiempo que también nos es muy difícil de determinar que dure esto, el individuo da la vuelta sobre sí mismo y se marcha por donde ha venido. Claro, ¿qué es esto? Aquí tenemos otro individuo parecido al que ve Emilio Ruiz Oribe en Puente San Miguel. En este caso estamos dentro de una base militar. Se produce una situación tan terrible como es que dos militares descarguen sus armas reglamentarias contra algo que acaba de entrar en esa base. ¿Qué lleva a dos personas a cometer esto que saben perfectamente que van a pasar muchas noches en el calabozo? ¿Qué impacto, qué terror, qué fue aquello? El patrón común en todos estos testigos es que a partir de ese día su vida ya no vuelve a ser igual. La vida de Jesús Jofre Milá se ha convertido en una búsqueda de respuestas, igual que le ocurrió a José Manuel Trejo en la base de Talavera la Real, donde también observó algo muy parecido a lo que acaba de contar Jesús, donde también dispararon, donde tampoco hicieron daño a aquello que estaba flotando en mitad del aire. ¿Qué era aquello? Esa es la gran pregunta. Voy a ir un poco rápido. Como vemos, este tipo de fenómenos está muy vinculado a las manifestaciones marianas, ¿no? Porque evidentemente cuando se producen, si es que realmente se producen y no forman parte del inconsciente del testigo, si realmente se producen, vuelvo a repetir, en fin, no quiero ser pesado, pero es cierto que generalmente ese entorno social y religioso en el que se desarrollan pueden hacer que se facilite una explicación u otra, ¿no? Y esto es lo que ocurre concretamente el 30 de marzo del año 1968 en la finca La Alcaparrosa en el Palmar de Troya, que seguramente todos habéis oído hablar de ello. No voy a entrar en la aparición mariana, en lo que en un principio fue una mujer ahorcada en un árbol junto a la cual había un toro con cuernos verdes. Eso es lo que dijeron las principales niñas videntes de este asunto, antes de que entrara en acción Clemente Rodríguez, se autonombrase Papa Gregorio XVI, 17, no recuerdo ya cuál es. 16, ¿no? Gregorio XVI. Bueno, pues eso, antes de que entrara este personaje, Manuel Anillo y toda su corte, hay que decir que en este lugar ocurrían cosas raras. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el que fue el creador de la Red Nacional de Corresponsales en Andalucía, que durante muchísimo tiempo se dedicaba, en aquellos años finales de los 60 y también principios de los 70, se dedicaban a recopilar casuística vinculada al fenómeno OVNI. Eso posteriormente se acabó convirtiendo en una fundación Anomalía, que sacaba una revista que se llamaba Cuadernos de Ufología. Bueno, pues los artífices de esta idea, en una de las entrevistas que tuve la oportunidad de tener con ellos, la primera vez que hablaban, porque no son gente que se prodiga en medios de comunicación, lo que me decían es que en días anteriores a la supuesta aparición de la Virgen en el Palmar de Troya habían visto cómo había habido un aumento bastante llamativo de avistamientos ovni en esa zona. Había mucho testimonio y así de hecho lo reflejaron en los diferentes informes que desarrollaron posteriormente. Incluso llegaron a testimoniar, a recoger el testimonio de una persona que había no solo visto esas luces, sino teóricamente aquellos que iban en el interior de esas luces. Os voy a poner el testimonio ahora mismo. Hay un asunto que a mí particularmente me interesa mucho, que es el fenómeno del Palmar de Troya. No voy a entrar en el movimiento pseudo-religioso, pero sí me gustaría saber tu opinión, porque creo que en los días anteriores a que las niñas vean algo, si es que realmente lo vieron, parece ser que los cielos de Andalucía en aquel tiempo, de hecho la Red Nacional de Corresponsales estaba, consiguiendo información relativa a avistamientos de ovnis en los cielos, ¿no? Sí, allí lo cierto y verdad es que hubo cosas extrañas, muy extrañas. Y hay una fotografía concretamente que se ve perfectamente como una forma humanoide, ¿no? Luminosa. Con lo cual algo extraño ocurría allí, que luego, como suele pasar cuando se desarrollan este tipo de anomalías, pues llegan personajes inclasificables que son los que acaban
eliminando cualquier atisbo de realidad, los que se acaban cargando el fenómeno si es que realmente lo había, y los que intentan aprovecharse económicamente de ello, ¿no? Voy a ir terminando ya, acercándonos al año 1995, finales de 1995. Hay que decir que se empiezan a producir una serie de avistamientos en Galicia que dan pie a la aparición de lo que es la última gran oleada ovni del siglo XX, que se desarrolla aproximadamente durante el último mes del 95 y hasta más o menos la mitad del año 96, ¿no? Si en los 40 años anteriores se habían recogido 200 casos aproximadamente, en 2 meses, los 2 primeros meses, los investigadores recogen hasta un total de 400 casos. Casos como por ejemplo el de Chandresa de Queixa, donde en una aldea, en un lugar muy remoto de la Galicia más profunda, 2 ancianos, cada uno con su bastoncito, una pareja de ancianos, observan lo que ellos definen como una especie de obispo, 2 obispos pegados uno a otro, con una especie de mitra que salen del pantano de Chandresa, después de que se hayan visto una luz en los cielos. Claro, ¿cómo demonios interpretamos esto más allá de recoger el testimonio? Bueno, pues todo comienza en el polvorín militar de Argándara, en Lugo, cuando a través del infrarrojo de la cámara de vigilancia se capta eso que estáis viendo ahí arriba, una especie de ovni triangular que se está moviendo de un lado para otro. Entre emoción, podemos decir, y el miedo a lo que fuera aquello de los militares les llevó a llamar a Jesús Blanco, que por aquel entonces era uno de los redactores del Correo de Galicia, más que nada para que no solo diera fe de lo que se estaba viendo, sino que incluso, pues, si se podía grabar, mejor que mejor, ¿no? Esto es lo que da origen, o inicio mejor dicho, a esa oleada ovni. Y dentro de esa oleada ovni, a mí me encantan los testimonios, ¿cómo decirlo? No sé si decir que el testimonio de un piloto es un testimonio fácil. Es un testimonio muy difícil de conseguir. Pero evidentemente un piloto sabe lo que hay encima de nuestras cabezas. Si es algo extraño, seguramente tiene más criterio que cualquiera de nosotros para decir que efectivamente es algo extraño, pero a mí me gusta el testimonio de campo. El de la persona que de golpe y porrazo ve cómo su día a día se rompe en 1000 pedazos porque algo ocurre. Y eso es precisamente lo que le ocurre a José Manuel Castro el 7 de marzo de 1996. Es el caso más extraño de toda la oleada. También el más completo. No solo por lo que José Manuel Castro, un hombre de campo que, como vaya a poder comprobar, prácticamente no sabía ni expresarse, ya no digo en castellano, casi no sabía expresarse en gallego. Solo hay que ver cómo lo cuenta. Me cogí un cicerón en este caso para que se pueda entender mejor, que es el investigador Marcelino Requejo, que me llevó al lugar, me contó la historia, las aristas que tiene esta historia, que es tremendamente rica. Muy cerca también hay una base militar donde en las antenas, en este caso no de microondas, también los militares observaron las evoluciones de eso mismo que José Manuel Castro vio ese día y que os voy a contar. Marcelino, ¿qué fue lo que pasó aquí en este lugar? Pues aquí la noche del 7 de marzo, a las 0:20 de la noche, aterrizó un objeto enorme en forma esférica que llevaba 8 individuos en su interior. Tenía el tamaño de una casa de 2 plantas, según el testigo, y él pudo observarlo perfectamente desde ahí, a 50 metros de distancia. O sea, José Manuel estaba por ahí. Sí, a 50 metros. Y el aparato estaba encima de aquel monte. Él comenzó a oscilar el aparato y él le hacía señales con una linterna diciéndole que bajase. Estaba allí en los coches y yo le decía, baja, baja, la linterna tenía roja, cuando me acuerdo ahora. Ya bajara, baja, baja. Y ya me venía aquí, y venía hacia mí, ya, bueno, yo fui cuando me escapé. Y el aparato bajó en vertical hacia la cúspide de los pinos, sí, y vino en vuelo rasante hasta aquí, hasta esa finca que está aquí. Y ahí mismo se quedó quieto pero girando. Y en el interior, según el testigo, había 8 individuos. Y giraba y hacía el zumbido de un enjambre de abejas, según él, o algo parecido al centrifugar de una lavadora. Giraba muy despacio y, según él, los individuos que estaban dentro no se caían. 3 estaban verticales en el centro y 2 tumbados contra, digamos, la esfera de cristal, ¿no? Uno enfrente del otro. Medían aproximadamente entre 2,5 metros a 3 metros de estatura. Y la esfera giraba, ellos se mantenían en la misma posición sin que les afectase, digamos, la gravedad y caerse. Y en ese momento se abre una rampa de luz de colores del arco iris hacia esta finca que estamos aquí. Justo en esta, sí.
Y por esa rampa bajan 3 individuos de unos 90 centímetros de estatura, con las manos puestas, uno en el hombro de los otros, según el testigo, como si estuviesen jugando al tren. Yo me fui para casa. 6 cosas mías que tenía, claro. Y desde la ventana yo vi, andaba por aquí todo. Dentro del aparato salieron 3. Esos 3 hombres que salieron de allí del aparato. Eran igual que monos, iban 3 informados. Iban saltando igual que monos. Al llegar al borde del haz de luz y tocan lo que es el terreno físico, la finca, ahí comienzan a botar los 3 sin separarse de esa postura, como jugando al tren. Llevaban los tobillos juntos, las rodillas flexionadas, unos trajes oscuros ajustados y una especie de casco pequeño que les embutía la cabeza. Y la posición era esta, sobre los hombros del otro uno y otro. Una posición muy similar a una pintura que hay en Tassili que tiene 11.000 años de antigüedad. Esa casualidad a mí no me encaja. O sea, José Manuel aquí vio lo que vio. No miente, está diciendo lo que ha visto. Yo me pregunto cómo José Manuel pudo, sin conocer, porque me consta que no conoce las pinturas de Tassili, hacer una descripción tan exacta de esas pinturas en los elementos que bajaron aquí en su finca. Bueno, yo creo que la respuesta en este caso es porque vio algo muy parecido, ¿no? Lo vio tal cual, tal cual. Yo no sé si atreverme tanto a establecer una vinculación entre la pintura de Tassili, en la que se ve a esa gente uno detrás de otros como si estuvieran en posición de dar un saltito, pero lo que tengo muy claro es que José Manuel Castro no mentía. Este hombre se fue aterrado de aquel lugar cuando de repente ve esa esfera que llega hasta esta posición. Su casa estaría por aquí, fue más o menos. Aquí es donde supuestamente aterrizó aquello. José Manuel Castro vivía en la casa que veis ahí. Y de repente se encuentra con aquellos seres bajan, empiezan a dejar huellas sobre el terreno, quedaron huellas sobre el terreno, por lo tanto era evidente que allí había ocurrido algo. Y sí me llamaba mucho la atención cuando de repente, claro, él ve la luz en lo alto, él no piensa que es un ovni. Si tú le dices a José Manuel, ¿sabes lo que es un ovni? Lo mismo se piensa que le estás hablando de la marca de una lavadora. Él no había oído hablar jamás de eso. Y me hacía gracia como de repente decía, claro, yo por aquí por el camino que va a mi casa no hay luz. No hay luz. Iba con mi linterna. Y según llego al campo y veo aquello, él en gallego empezó, baixade, baixade. Y digo, ¿y qué pasó, José Manuel? Aquello bajó. Aquello bajó. Le hizo las señales y aquello bajó. Y José Manuel lo que hizo fue salir corriendo a su casa y a esconderse, que es la reacción que yo creo que cualquiera en aquel momento tendríamos. Ahora, ¿qué fue lo que vio José Manuel? Una esfera de luz del tamaño de 2 plantas con 8 seres en su interior. ¿Qué demonios es esto? Bueno, el final de la oleada OVNI del año 1996 podemos decir que se establece en el momento en el que en el mes de julio de este año Dionisio Ávila, ya hablaba antes Pablo de él, en Los Villares, observa este extraño cacharro, lo que él define como un contenedor de Icona, aterrizado en mitad de una era, con unos cables que parecen estar conectados a la alta tensión. Os puedo decir que he recogido casos muy parecidos, por ejemplo en Tenerife, muy parecidos, de aparatos que están conectados a cables de alta tensión como si estuvieran cogiendo energía. Es que no tiene sentido ninguno. Con un fuerte olor a carburo. Conocéis la historia, esos seres que parece que entran en un perímetro de visibilidad, si Dionisio se acerca los ve, si se aleja no los ve, de repente golpean en su pecho y aparece este tipo, estos son los seres. Este es un dibujo que hizo Fernando Jiménez del Oso, que dibujaba muy bien. Bueno, no os voy a contar la historia del anillo porque os voy a aburrir ya, que en esos mismos días Juanjo Benítez está buceando en el Mar Rojo, a su esposa Blanca se le cae un anillo y él buscando ese anillo se encuentra con otro que resulta que tiene los mismos símbolos que aparecen en el supuesto fuselaje de ese contenedor de Icona / cacharro, vaya usted a saber qué es. Este era yo antes de comerme a mí mismo. Cuando por primera vez acudimos a Los Villares, prácticamente 4 semanas después de que hubiera ocurrido el suceso, nos encontramos con un Dionisio que estaba totalmente acojonado. No se atrevía a salir. Y recuerdo que él siempre decía, es que van a volver para llevarme. Y le preguntábamos, pero Dionisio, ¿de dónde van a volver? Y él decía, de África. Y nosotros pensábamos que para él África era como decir la luna, ¿no? Era interpretar algo que era muy lejano. Claro, justo después, yo no sé si tiene relación o no, aquí tenéis el lucerillo, la piedra que él le impacta en el pecho, que la coge, que está llena de símbolos,
que también aparece ese palo cero palo, que aparece en el fuselaje, que aparece en el anillo de Juanjo. Os estoy dando muchos datos muy rápido, pero entiendo que conocéis el caso. Juan Vallejo es un personaje en el sentido más amplio de la palabra. Es un queridísimo amigo, pero es el que abre la pista bereber de este asunto, y todo a raíz de una conversación que tenemos en Granada, en el bar La Blanca Paloma. Estamos tomándonos unas cervezas, él me estaba hablando, yo no le estaba haciendo ni puñetero caso, porque en una servilleta no paraba de dibujar yo palo cero palo, porque estaba obsesionado con aquello que había ocurrido en Jaén. Y él me dice, esto parece bereber. Diga, pues tú sabrás, yo no tengo ni puñetera idea de escritura bereber. Se van a ver a Xami Mohamed, un amigo suyo, que bueno, pues que interpreta lo que es esta escritura, y llegan a la conclusión de que efectivamente es un dialecto muy antiguo, que además se habla en unas zonas muy determinadas de África. Concretamente se hablaba, por ejemplo, en la región de Tassili al-Najer. Se traducen, algunos de los símbolos que aparecen en esta piedra, se traducen como ellos o de ellos. Esa es la traducción. Pero esto es una historia muy, muy llamativa, porque en el momento en el que tanto Juanjo Benítez como Juan Vallejo están con Xami Mohamed, Xami Mohamed es un tipo bastante grande, está tapando eso que veis ahí, ¿no? Y tanto Juanjo como Juanje intentan explicarle pues que hay una escritura que aparece y tal, pero claro, decían, ¿cómo le vamos a decir a este señor que es que esto ha aparecido en una nave que ha aterrizado en los Villares en Jaén? Nos echa del despacho. Y en ese momento aquel hombre, que quería saber por qué aquellos dos personajes le preguntaban tanto, recibe una llamada, se levanta y se encuentran con que detrás de él ahí está esta estela, un póster que se encuentra en Rabat. Esta estela es una estela sagrada, en cuyo centro aparece ese palo, ese cero y ese palo. Bueno, es una historia muy, muy compleja, que lleva como cerrando el círculo, ¿no?, al lugar donde empezábamos, ¿no?, a ese lugar que yo, sin saberlo, sin saber que podía tener alguna vinculación con los dioses venidos de las estrellas o con, yo qué sé, visitantes de otros planetas, yo no me lo creo. Este libro, del que os leía un párrafo al principio, cerrando el círculo, llegamos a esta nota de Juan José Benítez, cuando ya está muy metido en la investigación del caso Villares. Le pregunta a Juan Vallejo, ¿se habla bereber en estas zonas? Y le da unas coordenadas. Son las coordenadas de Tassili, donde están representados esos personajes bastante peculiares. Bueno, antes de terminar... ¿Qué cargo? ¡Qué susto me ha dado! Bueno, antes de terminar... Bueno, se ha metido un rollo tremendo. Pero bueno, antes de terminar, además ya según voy hablando se me va quitando... Voy poniendo mi acento más ¿verdad? Bueno, en este repaso de lo que para mí es... No sé si... la verdad de lo que puede haber detrás del fenómeno ovni / extraterrestre, del que, como os decía al principio, yo no creo que tenga nada que ver con habitantes de otros planetas, no me lo creo. Creo que es algo mucho más humano y mucho más terrestre y mucho más antiguo de lo que pensamos. Creo que es algo real, algo que desde la noche de los tiempos, de una forma u otra, está modelando la vida del ser humano. ¿Con qué intención? No tengo ni idea. Yo he tenido muchas charlas con una persona muy sesuda, muy reflexiva, como es el escritor cántabro Mariano Fernández Urresti, sobre este asunto, y os puedo decir que al final, después de muchas horas de conversación, no llegamos a ninguna conclusión. O sí, que algo hay, y ese algo es inteligente. Bueno, voy a terminar con algo que le va a dar mucha rabia, bueno, que le va a dejar con ganas a mi amigo Caravaca. Vosotros sabéis que en noviembre del año 1979 se produce otro de esos casos que nos rompen los esquemas, el conocido como caso Manises. Un supercarabel de la compañía TAE, con el comandante Lerdo de Tejada, se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar, civil militar, de Manises en Valencia, porque hay algo que le está persiguiendo. En total estamos hablando de 5 objetos. Bueno, este es el momento teletienda. Como os decía, el 28 de abril estrenamos la segunda temporada de la serie. Y la vamos a estrenar además con una serie de entrevistas a gente que nunca antes ha hablado. Nunca. Yo me he quedado muy contento con esta segunda temporada porque a nivel testimonio tiene un nivelazo brutal. Brutal. Y uno de los testimonios de los que puedo decir, como decía un amigo de alguien, me llena de orgullo y satisfacción, uno de los
testimonios que realmente me llena de orgullo y satisfacción es el de... Don Miguel, ¿qué cargo desempeñaba usted en el mes de noviembre de 1979? Director del aeropuerto. Por lo tanto, podemos decir que era usted la máxima autoridad civil del aeropuerto. Sí, sí. ¿Y diría usted que aquello que ocurrió aquella noche era algo normal, que tenía explicación? No, imposible. Lo siento. La entrevista a Miguel Morlán es de las cosas que más nos ha costado. Es la primera vez que habla. Era el director del aeropuerto de Manises en el momento en el que ocurre el célebre incidente Manises. Y lo que cuenta, os puedo decir que es absolutamente brutal y desconocido. Y hasta aquí puedo contar. Muchas gracias. Si alguien se anima a alguna pregunta, yo estoy a vuestra disposición, ¿eh? Puedo empezar a preguntar yo. ¿Nadie se anima? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Macizo. Muchas gracias, me hace mucha ilusión, de verdad, estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias y no te vayas, Lorenzo, porque tú serás la mano inocente. Bueno, para... que no tiene nada, te digo. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que mi mano es muy grande, aquí no cabe. Venga, este. La toca que la vaca, que no te delica. A tu a mí. Cuatro. 12. Hostia, amigo. Qué buen doce te lleva. Igualmente, hombre, muchas gracias. Bueno, que muchas gracias. Ahora lo recoge, la mejor editorial de España, ¿eh? La mejor editorial de España. Bueno, da igual. Bueno, sí, de verdad que... bueno, pues con Lorenzo, pues nada, clausuramos la jornada. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a todos por los alimentos que habéis traído. Acaba de venir el responsable de Mensajeros de la Paz para llevarse los alimentos para, bueno, pues solidarios que se requerían. A mí me llama poderosamente la atención como cuando la apertura del viernes, bueno, dije que bueno, una semana antes pues me había venido un poco abajo, ya esta ya no la organizábamos más por lo que trae, pero ¿cómo puede cambiar una persona cuando veo aquí, cuando habláis, cuando la satisfacción también tan grande que es ya en las novenas, si la hacemos? Entonces yo quiero recular un poco y bueno, si nada lo impide ni nada, como decimos nosotros en nuestro programa Diálogo Tolantino, decimos la semana que viene, pero bueno, el año que viene aquí estaremos, no sabemos si lo haremos mejor, peor, no sabemos, pero aquí estaremos, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer allá, ¿no?